Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por poder juntarnos hoy día como día miércoles para estudiar la palabra de Dios. Espero que ustedes hayan tenido un buen comienzo de semana, sin novedades negativas o tristes, sino más bien que tengan un buen pasar, estén tranquilos, estén contentos, compartiendo en familia. Hoy día vamos a estudiar un tema muy importante que nos habla la palabra del Señor en el libro de Efesios, que dice mucha relación con el matrimonio. Así que es un tema medular, importante para la familia, para los creyentes. Así que les invito, mis hermanos, para ponerse cómodos, para comenzar el estudio de hoy día. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, con una oración. Luego iremos a una alabanza, la lectura, otra alabanza y el estudio mismo. Les doy la más cordial bienvenida a todos al estudio de hoy día. Comenzamos orando al Señor. ¿Qué les parece, mis hermanos? Oramos al Señor. Buen Dios de los cielos, en esta tarde tranquila de primavera, te queremos agradecer primero que nada tu presencia en este lugar. Sin duda, oh Dios, para nosotros es una gran bendición saber que tú estás aquí, presente con nosotros mientras estudiamos la palabra. Te queremos pedir, oh Dios, que tú permitas que un gran número de hermanos y de hermanas se reúna hoy día en torno a la palabra de Dios. Podamos escuchar alabanza, lectura, oración y también el estudio mismo de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el culto que empezamos hoy día. Los sometemos a ti y pedimos tu presencia y voluntad en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, mis hermanas, que Dios les bendiga. Comenzamos entonces ahora escuchando algunas alabanzas primero y luego vamos a ir a la lectura de la palabra. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido
He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No volveremos atrás. Te escogemos a ti, Señor. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Te seguiré. Te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor. Te seguiré. ¿Qué les ha parecido la alabanza? Muy linda, muy hermosa, muy motivadora. Siempre es hermoso cantar al Señor porque esto levanta el corazón, el ánimo, nos hace sentir contento, gozoso y podemos disfrutar de su presencia. Ahora vamos a leer el texto que vamos a estudiar, ¿ya? Así que busquen por favor en sus Biblias el libro de Efesios, donde está basado nuestro estudio, ¿ya? En este libro de Efesios vamos a ir esta vez al capítulo 5, versos 21 al 33. El título es Someteos los unos a los otros. Así que mis hermanos, vamos hoy día a estudiar esta palabra. Le pido que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 5, versos 21 al 33. ¿Lo han encontrado ya para el estudio? Yo sé que tienen su Biblia, su cafecito ahí frente a ustedes. Es muy importante poder estudiar la palabra. Lo leo. Dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Reglas de oro que nos da la palabra del Señor en la relación matrimonial y principalmente en la relación de la iglesia. Oramos por esta palabra, mis hermanos. Señor, te queremos dar gracias por la palabra que hemos compartido. En ella, oh Dios, hay verdades insondables. Esperamos en esta tarde poder escudriñar alguna de estas verdades, tomarlas para nosotros, Señor, para que podamos ser útiles
en la obra tuya y por sobre todo para que nuestra relación matrimonial y de iglesia con Cristo sea una relación correcta. Bendice, oh Dios, cada corazón que está en esta noche estudiando, leyendo, escuchando, para que seamos bendecidos, para que abras tú nuestros ojos espirituales y algo más de esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Te bendecimos en esta tarde y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, ahora escuchamos unas alabanzas más y luego vamos al estudio. Que Dios les bendiga. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano,
de que el sepulcro lo retuviera. No, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. No hay cadena que no se pueda romper con el poder de la sangre. Muy bien, ¿qué le ha parecido las alabanzas que hemos escuchado hoy día? Sin duda de bendición, hermosas, que nos ayudan mucho en el caminar con el Señor. Ahora vamos a la palabra de Dios para completar el estudio de hoy día. Como ustedes han visto, mis hermanos, hemos ido avanzando en el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y hoy día nos toca un tema muy contingente, que es el tema de la obediencia, del sometimiento. Lo relaciona Pablo al matrimonio, pero también es un ejemplo de lo que él quiere decir para toda la iglesia. Y vemos en estos textos que hemos compartido, hay tres grandes temas. El primer tema es el tema del sometimiento mutuo. El segundo tema es lo que él recomienda a las mujeres. Y el tercer gran tema que él recomienda a los varones y es la comparación de Cristo con la iglesia. En el verso 21 tenemos el primer gran tema. Dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra someteos no quiere decir una obediencia ciega a algo o a alguien que me lo diga y yo lo obedezco sin entenderlo. Este someteo más bien quiere decir que nosotros debemos buscar el someternos a Dios considerándolo a Él como el capitán de nuestras vidas. Este es un concepto importante, mis hermanos. Nadie se somete a otra persona si no entiende aquello que la persona está haciendo, si no ve el beneficio que la persona le quiere proporcionar a uno y el bienestar o lo bueno que es seguir a esa persona. Por lo tanto, hoy día el sometimiento tiene que ver directamente con la relación personal que tenemos con a quien obedecemos, a quien nosotros nos sometemos. Y en este caso, cuando la Biblia dice someteos unos a otros en el amor de Dios, está diciendo primero, reconozcamos que tanto los unos como los otros tenemos a un capitán. Es decir, no puedo obedecer a mi hermano porque lo sienta superior a mí, ni él debe obedecerme a mí porque se sienta inferior o a mí superior, sino más bien que el sometimiento mutuo es en relación a un jefe superior. El sometimiento mutuo es en relación a un capitán que tenemos por superior dentro de la misma congregación. Vamos a ir a un ejemplo muy hermoso en el Antiguo Testamento, donde un varón de Dios se somete a Dios cuando reconoce la autoridad de Él.
les pido que busquen en el libro de Josué. Libro de Josué. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. En el capítulo 5, bien al comienzo de Josué, capítulo 5, y vamos a leer ahí el verso 13 y 14. Josué, capítulo 5, verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Hasta el 15, mis hermanos, hasta el 15. Dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es un hermoso texto del Antiguo Testamento, haciendo un contexto de estos versículos. Ya el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, todavía no la había conquistado porque estaban por hacer la primera conquista a la ciudad de Jericó. Sin embargo, ya habían cruzado el río en seco y estaban al interior. Entonces, en este momento, poquito antes de este momento, se muestra cuando Josué, por instrucciones de Dios, también circuncida a los israelitas que habían entrado a la tierra prometida. ¿Por qué los circuncida? Porque todos los circuncidados antes, en el tiempo y en el gobierno de Moisés, eran los salidos de Egipto que habían recorrido hacia la tierra prometida. Esta salida de Egipto duró no más de 4 meses, pero la desobediencia de ellos les hizo vagar durante 40 años en el desierto, hasta que todos los viejitos murieran al otro lado. Incluso Moisés también falleció al otro lado del río, porque Dios quería que la nueva generación que entrara fuera una generación renovada, nueva, que no tuviera lamentablemente los reclamos de sus padres. Por eso que poco antes de este texto, Josué circuncida a todos los varones jóvenes que habían entrado a la tierra para comenzar este pacto de santificación con ellos delante de Dios. Y después de este texto viene la conquista de Jericó. Por lo tanto, hay una escena muy importante entre la preparación y la conquista. Y nos dice la palabra que Josué, estando ahí en el territorio, ve a un varón que viene con una espada desenvainada. Evidentemente Josué no distinguió quién era este varón, no se dio cuenta que era Dios mismo el que estaba ahí delante de él, y él en su inquietud, en su ingenuidad, va y le pregunta: ¿eres de los nuestros o eres un enemigo? Y el Señor le declara, le dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces ahí Josué reconoce a Dios y la palabra nos dice que él cae postrado en el suelo para adorar a Dios y le pregunta: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Miren la frase que Dios le dice a Josué. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Evidentemente, esta escena se repitió exactamente con Moisés, cuando estaba la zarza ardiendo y cuando Moisés fue llamado para iniciar el trabajo de rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Entonces,
Dios se manifiesta como el capitán del ejército de su pueblo. Y en ese sentido, mis hermanos, esta palabra nos lleva a entender de que cuando la Biblia nos habla del sometimiento mutuo, tiene que ver primero con que nosotros nos sometamos a la autoridad de Dios y reconozcamos en Dios a nuestro capitán. Josué reconoció que Dios estaba ahí y que Él era el príncipe del ejército, el jefe del ejército, y Él no tuvo, siendo Él el que dirigía al pueblo, no tuvo en ningún momento la duda de humillarse delante de Dios para pedir a Dios una instrucción. ¿Qué debo hacer yo ahora? ¿Qué dices tú a tu siervo en este momento? Esta es una hermosa historia bíblica que debe traspasar nuestras vidas el día de hoy, porque el sometimiento mutuo es algo que nos cuesta. Nos cuesta mucho porque el ego personal nuestro le cuesta someterse a que alguien le pueda decir una verdad que a lo mejor cambie nuestra estructura, nuestro pensamiento, nuestra actitud. Y eso, el egoísmo no nos permite hacerlo. Sin embargo, cuando uno saca el foco de las personas y pone la mirada en el Señor y se da cuenta que es la palabra de Dios la que nos habla y que nos pide que hagamos ciertas cosas, ya no lo hacemos porque el otro es superior a mí o porque yo soy superior a él, porque él tiene autoridad sobre mí o porque yo me quiero revelar a él, sino que ahora la relación mutua de los hijos de Dios tiene que ver con nuestro capitán, con nuestro Señor como capitán. Les quiero llevar a otro texto de la palabra en el Nuevo Testamento, Juan 14:15. Busquen conmigo, mis hermanos, Juan 14:15. Esta palabra es muy clara, muy directa, y la conocen ustedes también. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo dijo estas palabras a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos reconocer la autoridad del Señor y tenemos que obedecer a Dios como una manera de amarle. Por eso la Biblia dice: si me amáis, obedeced mis mandamientos. La obediencia o el sometimiento en este momento está hablando de una relación de amor. No habla de una relación dura, de una obligación, porque nadie se somete por obligación, sino que es por amor que se somete a alguien. Nosotros, cuando el Señor Jesucristo compró nuestra libertad en la cruz del Calvario, lo comentaba yo con alguien, cuando Él compró nuestra libertad en la cruz del Calvario, Él no nos hizo firmar un pacto para que obedezcamos al Señor por causa de lo que Él hizo. No. Él nos dio total libertad. Él nos dio total libertad para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado, ser libres de la amenaza del pecado y pudiéramos vivir una vida victoriosa en el Señor. Ahora, ¿por qué seguimos a Cristo? ¿Por qué Él es nuestro capitán y nosotros estamos siempre con Él? Porque lo que Él hizo para nosotros demostró un liderazgo, un amor, una dedicación tan grande por nuestras vidas que nosotros decidimos seguir y servir al Señor sin miramiento. Y es por eso que le servimos, porque le amamos y estamos siempre pendientes de agradar al Señor. Si seguimos adelante, la palabra del Señor nos dice, vamos otra vez al libro de Efesios. La palabra del Señor dice del 22 hasta el 24, son las recomendaciones para la mujer casada, la esposa. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Entonces, Pablo se encarga de exponer la sujeción, así como
la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres estén sujetas a sus maridos. No habla de una sujeción ciega, de una sujeción obligatoria, de una sujeción sin comprensión, de una sujeción molesta. No está hablando de eso. Está hablando de que al reconocer el liderazgo, puede la persona buscar ese sometimiento, puede someter, puede sujetarse por causa de ese reconocimiento del liderazgo. La palabra sujetarse respecto del matrimonio no aparece en los manuscritos originales, según nos cuenta alguien que estudió esto, no aparece. Por lo tanto, hoy día la interpretación de esta palabra, sujetar, sujeta, es un concepto distinto, es un concepto distinto. Está hablando de un concepto más blando, de un concepto más tierno, y está hablando de una respuesta a un liderazgo correcto. Entonces es importante aquí entender, mis hermanos, que Dios dio un orden, y el orden es el siguiente: Cristo la cabeza, luego viene el marido, y luego viene la esposa y los hijos. Hay varios tipos de sujeciones. Hay 4 tipos de sujeciones que están mencionados. El primero es que la mujer debe estar sujeta al marido, la esposa sujeta al marido. El marido antes debe estar sujeto a Cristo para que tenga el respaldo que su esposa se sujeta a él. Los hijos deben estar sujetos a sus padres. Así dice la palabra del Señor, y recomienda que los siervos también se sujeten a sus amos. La palabra sujeción es el ejercicio libre de seguir a un líder. El ejercicio libre de seguir a un líder. Por eso que esta palabra no debe tomarse como una obligación dolorosa, como algo no deseado. Hoy día no es famoso. Si yo leyera esta palabra en los círculos políticos feministas que hay en este momento, me sacarían rápidamente de la audiencia porque considerarían que esta palabra es absolutamente contraria a lo que dice la mujer tener libertad absoluta. Pero la palabra del Señor dice que el hombre debe estar sometido a Cristo y debe reconocer el señorío del Señor para que el Señor sea cabeza del varón. Si el Señor es cabeza del varón, la mujer no tendrá ningún inconveniente, por el contrario, será un placer para ella seguir y someterse a su marido, porque sabe que el marido es bueno, sabe que el marido ama a Dios y sabe que el corazón del marido está dirigido por el Señor. Por lo tanto, la sujeción es en amor. Los hijos se sujetan a sus padres no en una obediencia de correazos. Los hijos se sujetan a sus padres porque los padres los lideran correctamente y ellos saben que la enseñanza, el aprendizaje, la guía, la protección, todo de los padres es bueno para ellos. Este concepto, hermano, de sujeción es sumamente importante. No podemos nosotros considerar que hoy día nos sometemos o nos sujetamos solamente por un tema sin mayor pensamiento de trasfondo. Hoy día la sujeción de la palabra del Señor es una sujeción espiritual. Es decir, debo entender el liderazgo de quien yo me sujeto y voy a disfrutar del liderazgo de esa persona. Hay una historia de una joven rica con un joven pobre que se enamoran. Ella tenía todos los recursos y él no poseía recursos, pero era un joven de un corazón muy hermoso, de ideas claras y un amor sincero por ella, no por su dinero, sino que él la quería a ella. Entonces ellos iniciaron esta relación de tal manera que estaban muy, muy felices, enamorados, encantados el uno del otro. Entonces, cuando llegó el momento en que la hija, la jovencita rica, tenía que hablar con sus padres para decirle que ella quería casarse con este joven,
fue un tiempo duro para ella porque el padre la había criado en la opulencia, en la buena educación, con las mejores, con todos los mejores recursos, en las mejores escuelas, todo lo mejor para ella, y la expectativa que él tenía es que el marido de ella fuera también un hombre rico, acaudalado, culto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vino esta jovencita y le dijo al padre: papá, he conocido a este joven, hemos entablado una amistad que se ha convertido en amor y yo me quiero casar con él y él se quiere casar conmigo, yo necesito que tú lo apruebes. Obviamente el padre preguntó cuál era el pasado del joven, cuáles son sus estudios, de qué familia viene, todas las preguntas que un padre acaudalado debiera preguntar, o creo que debiera preguntar, para asegurarse que su hija va a casarse bien. Entonces la niña le dijo a él, padre, le dijo: papá, él no tiene recursos, pero le dijo a él que ¿cómo puedo aprobar que tú te cases con él si no conocemos nada de él? No conocemos su pasado, su familia, sus estudios, su trabajo, sus recursos. No sé si él te puede tener en esta opulencia que tú tienes con nosotros. Y la hija le dio una respuesta muy sabia que viene al tema de hoy día. La hija le dijo: papá, tú tienes razón. Yo no sé de dónde viene él, pero yo sé para dónde va él y yo quiero compartir mi vida con él, porque yo sé para dónde va. Y esta es un tema muy, muy importante. En el fondo, lo que está diciendo es que la mujer se sujeta al marido porque sabe cuál es el propósito del marido, conoce cuál es la visión del marido, conoce la misión del marido y sabe principalmente que el líder del marido es el Señor. Por lo tanto, la sujeción es en amor, no es de ninguna forma inferior, no es de ninguna manera algo extraño. No, no, no. Ambos son iguales delante de Dios, pero el orden de que la mujer debe ser sujeta al marido es un orden que estableció la palabra del Señor. Es más, sin ir a la Biblia, yo te quiero recordar que cuando pecaron Adán y Eva en el huerto del Edén, se dio esta instancia. Muy cortito, para hacer una referencia. Se dio esta instancia. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en el huerto, antes de que ellos cometieran pecado contra Dios, antes que desobedecieran al Señor, la relación entre Adán y Eva y con Dios era una relación horizontal. Es decir, entre ellos no había ninguna diferencia, ningún miramiento. Ellos no tenían ropas, estaban desnudos y eso no era ningún motivo de nada. Entonces, cuando ellos desobedecen a Dios y comen del fruto que no debían comer y pecan contra Dios, la palabra dice que sus ojos le fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos y se pusieron ramas, se pusieron hojas de árbol para poder proteger sus zonas íntimas y hacerse delantales, dice la palabra del Señor, delantales. Se escondieron de Dios, pasaron un montón de cosas. En ese diálogo, en el diálogo, cuando Dios conversa con Adán, con Eva, y también Dios conversa con la serpiente para poner condenación en ellos, Él le dice a Eva: tu marido se enseñoreará de ti. Es decir, desde la misma caída hay una consecuencia que el marido va a dirigir a la mujer. No puedo interpretar del todo la decisión que Dios ha tomado, pero lo que Dios planteó en ese momento es que el orden en el matrimonio, el varón es cabeza de la familia y cabeza de su mujer, Cristo es cabeza del varón y entonces ese es el orden, ¿ya? Y los sometimientos son por amor, son por liderazgo, son por reconocimiento, son por ver que yo sigo a esta persona porque esa persona me hace bien, porque me ama y me lleva a un buen lugar. Esa es una clave en esta relación. Pero sigue la palabra en adelante diciendo, del 25 en adelante: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es un texto muy, muy importante porque Pablo pone el acento en que
la manera en que los maridos debemos amar a nuestras mujeres es así como Cristo amó a la iglesia. Y si vemos cuál es el amor de Cristo para la iglesia, primero Él se entregó para poder formar la iglesia, salvar a los hombres, formar a la iglesia, y se entregó en la cruz y derramó su sangre para que la iglesia fuera santificada. Volvemos a pensar, vendrá un día las bodas del Cordero. La pregunta que uno se hace es, ¿esta iglesia de Cristo en la que nosotros somos parte está preparada para las bodas del Cordero? ¿Es la novia inmácula que el Señor llamó para las bodas del Cordero? Lo más probable es que así en nuestra naturaleza humana diremos, no estamos preparados, la iglesia no está preparada. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La santificación de la iglesia es en el sacrificio, es en la entrega de Cristo. Por eso que Dios nos ve santos. Hemos hablado del tema de por qué Dios nos ve santos. Si nosotros estamos en Cristo, Dios el Padre nos ve santo en Él. Fuera de Él, no. Dentro de Él, en Él, Dios nos ve santo. Y la iglesia también, milagrosamente, por la obra santificadora de Cristo, la iglesia es santificada para poder ser la iglesia inmácula, perfecta, santa, pura, que el Señor recibirá un día en la gloria para celebrar las bodas del Cordero. De esa manera, los varones debemos amar a nuestras mujeres, es decir, debemos primero entregar nuestra vida por el amor y para santificar. Y la palabra del Señor sigue más adelante diciendo, así como los hombres se aman a sí mismos, aman su propio cuerpo y lo cuidan, así también deben amar a sus mujeres. Y la referencia que él repite y hace hasta el final de este texto es que así como Cristo amó a la iglesia, así el varón, el esposo, tiene que amar a su mujer. Entonces, para saber cómo debemos amar a nuestras mujeres, debemos entender la profundidad del amor del Señor para con nosotros. ¿Tiene el Señor paciencia con nosotros? Sí. ¿Poca o mucha? Mucha. Muy bien, paciencia. ¿Tiene el Señor amor para con nosotros? Sí. Poco o mucho, mucho amor. También debemos amar a nuestras esposas. Por lo tanto, mis hermanos, el modelo bíblico que Pablo presenta aquí es para decir que la relación matrimonial o la relación en la iglesia es una relación de sujeción, de sometimiento en el amor de Dios. Ambos, marido y mujer o hermanos de la congregación, debemos distinguir quién es nuestro gran capitán. Y una vez que nosotros distinguimos quién es nuestro gran capitán, no tendremos problema en sujetarnos, no tendremos problema en someternos. Por eso que es muy importante que el que lidera al otro, en este caso el marido a la mujer, tenga una meridiana claridad respecto de Dios, respecto de los fines de Dios, y los propósitos del marido coincidan con la voluntad y los propósitos de Dios. Así su esposa lo va a seguir, lo va a amar, lo va a apañar a pesar de los problemas. Esto no habla del problema pequeño, sino que habla del propósito principal por el cual estamos unidos para formar familias cristianas, para formar la iglesia en torno a las familias convertidas, y de esa forma la relación se santifica en el Señor. Mis hermanos, les agradezco este tiempo en que hemos compartido esta palabra. Esperamos que haya sido luz y que haya dado un granito al conocimiento que tenemos de la Biblia, a nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestras esposas, esposas con esposos, y la relación que tenemos como iglesia. El Señor es nuestro capitán, a Él sea la gloria. Señor, te damos gracias por la lección que hemos estudiado hoy día. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo haga todo aquello que no podemos hacer, que yo no puedo hacer. Que el Espíritu Santo toque cada corazón y nos haga sentir motivados. Nos sometemos a ti porque nos sometemos al cuerpo. Gracias, Señor, por el aprendizaje de la palabra. Tú eres el capitán. Bendice los matrimonios de la iglesia, las familias de la iglesia. Bendice la iglesia misma en su relación con Cristo. De tal manera, oh Dios, que esto de amarnos, de someternos y de sujetarnos sea una práctica maravillosa, gozosa. Pero haz responsable a los líderes
porque los líderes, el pastor y los líderes deben tener la visión clara, deben tener el camino tendido hacia la voluntad del Señor, de tal manera que quien nos siga o se sujete sepa que va por buen camino porque estamos en el camino de Cristo. Bendice la congregación en esta noche ya y bendice, Señor, esta palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Quiero dar un par de avisos cortitos. Recuerden que el día domingo 29 de este mes de noviembre, el culto será un CMU, Culto Misionero Unido. En este culto estarán las demás iglesias y seremos parte de las demás iglesias también. Un culto muy hermoso, será predicado por alguien que no está aquí en nuestro distrito, una sorpresa, y también queda por sorpresa a los hermanos que van a saludar, que van a cantar, que van a animar este hermoso culto misionero para el Señor. También quiero extender otra invitación importante a la congregación, muy importante, hermanos. El día viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche se gradúan la hermana Andrea Esotie, mi esposa, la hermana Andrea Esotie, y el hermano Cristian González se gradúan del seminario como el bachillerato en teología del seminario. Entonces yo quiero invitar a toda la iglesia que ustedes nos acompañen en esa ceremonia. Por favor, anoten su agenda. 2 grandes temas. Bueno, el primero, el día domingo 15 de noviembre es la asamblea, pero es una reunión de un comité pequeño que la hará con un comité consultivo. Pero lo que son colectivos son viernes 27 de noviembre a las 8 de la noche, graduación del seminario, y se gradúan la hermana Andrea Sotier y el hermano Cristian González. Toda la iglesia tiene que estar ahí para ver esa hermoso culto de graduación que ellos tendrán. Y el domingo 29, el culto misionero unido. Terminaremos el mes de noviembre con muchas bendiciones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Ánimo, lindo resto de semana y nos vemos el domingo en el culto. Amén.